Argentina, donde ya los disfrazan de nenas en el jardín de infantes. Están siendo sobre los más chicos, sobre todo. Fíjense, esto es una maestra de la Argentina que pone esto en su Twitter. Llené de brillitos a mis alumnos y al nene que no quiso... ¿Sí? ¿Está? ¿Ya? Oh. Bueno, ahora sí puedo dar en paz la conferencia. Llené de brillitos a mis alumnos y el nene que no quiso ponerse... ¿Saben lo que son los brillitos, no? Ok, bien. No, porque a veces uno no sabe cuáles son las palabras que no son comunes. Llené de brillitos a mis alumnos y al nene que no quiso ponerse porque me dijo que eso es de nena. Lo bañé en triple de brillos. Le enseñé que ni los juegos ni nada, en mayúsculas, tiene género. Se fue feliz a su casa y yo también. O sea, en los colegios están haciendo esto que ya les he mostrado. Enseñándole a los niños a hacer cosas típicamente de niñas para que ellos después puedan escoger si ellos quieren ser realmente niños o si deciden liberarse y ser niñas. Esto es de Costa Rica. Esto se enseña, es parte de un cuadernillo de educación sexual para los niños de Costa Rica. Escuchen esto, es tétrico. Les dicen así: habría un nivel mesosocial en donde estarían los factores que fomentan la violencia. Es decir, la violencia en Costa Rica se explica por una serie de factores, que son los siguientes: la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad. O sea, la violencia en Costa Rica se explica, entre otras cosas, por la masculinidad. ¿Qué le están diciendo al niño? Vos tenés parte de esta culpa. ¿Por qué? Porque vos sos masculino. Entonces, ¿qué tenés que hacer con tu masculinidad? Sentir vergüenza de tu masculinidad. Y hacer algo con ella. ¿Qué podés hacer con ella? Deconstruirla. ¿Y qué le están diciendo a las niñas? Che, cuidado con tu compañerito, porque él es parte de la violencia que se está viviendo en Costa Rica. Entonces, mejor ni te acerques a él. Es un macho, y es un violento, y es un potencial violador. Eso es lo que se está enseñando hoy en educación sexual en muchos lugares. Esto, los últimos dos ítems, y ya está. Presionan desde las organizaciones internacionales. Esto no es algo espontáneo, está pasando al mismo tiempo en todo Occidente y viene bajado desde los organismos internacionales más importantes. Le voy a poner el caso argentino. La ONU felicitó a la Argentina y le pidió la aprobación de la ley del aborto el año pasado. ¿Qué hace la ONU pidiéndole a un Estado soberano o diciéndole a un Estado soberano lo que ese Estado tiene que hacer con su derecho interno? Aquellos que en un Estado soberano y democrático instituyen el derecho de ese Estado son los representantes del pueblo, no son los burócratas de la ONU. Son los senadores, los diputados, los congresistas en general que representan al pueblo en su votación. Pero ahora sucede que la ONU se mete en nuestro derecho interno y nos dice cómo tenemos que legislar. Y cuando no legislamos como a ellos les gusta, porque la ley en Argentina se rechazó, afortunadamente, mandan un comunicado donde repudian la decisión del gobierno argentino, de la Argentina de no aprobar la ley del aborto. Esto desde el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió a los Estados miembros de OEA que legalicen el matrimonio homosexual, la adopción homoparental y las leyes de identidad de género. ¿Saben cuánta gente estamos hablando? O sea, ¿de cuántos jueces estamos hablando de la Corte? ¿Cuántos jueces compone la Corte? 7. 7 jueces sobre una veintena de países de América Latina. Eso es democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, no de 7 jueces, que ni siquiera tienen la nacionalidad de uno. Y sin embargo están manejando de esa manera. Ayer, vamos a algo muy claro, ayer la Corte Suprema de Ecuador legalizó de facto el matrimonio homosexual. Las leyes en una república pasan por un poder que se encarga de hacer las leyes, el legislativo, y en estos países directamente pasa por la Corte Suprema y eso habilita la legalidad. Último punto, financiamiento. Esto tiene un financiamiento incalculable. Algunos ítems para que nos demos cuenta. No sé si ustedes saben, pero The New York Times, el diario yankee, tiñó su contratapa de verde un día antes de que el Senado votara la ley del aborto en la Argentina, con una leyenda que decía así: el mundo los está mirando. Claro, pero el mundo no es el que tiene que ver a los senadores argentinos, somos los argentinos representados en el Senado los que tenemos que ver a nuestros representantes. Y sin embargo acá se supone, porque ya estamos en esta estructura donde suponemos que hay una suerte de gobierno mundial, entonces el mundo está mirando. ¿Y quién pagó esto? Amnistía Internacional.
¿Cuánto costó poner la tapa de New York Times en verde? $1 millón. Esto nos sirve para calcular cuánta plata manejan ellos. ¿Por qué? Imagínense que yo les digo, les voy a dar $1 millón al movimiento Pro Vida de México. ¿Ustedes van a ser tan tontos de ir a decir, ok, gastemos $1 millón en poner la tapa celeste de New York Times? No, hay un montón de prioridades y un montón de cosas que se pueden hacer mucho más importantes que poner de color celeste la tapa de New York Times. Ahora, si yo les digo, les doy $800 millones. Bueno, capaz acá nos sobra $1 millón y bueno, ponelo de celeste, qué sé yo. ¿Se dan cuenta de la cantidad de plata de la que estamos hablando? Planned Parenthood invirtió más de $5 millones en la Argentina para promover la campaña del aborto del año pasado. Esto es legal, después lo ilegal habrá que ver. Ustedes pueden ver en la ippf.org, para que no se piensen que estas son teorías de la conspiración, ippf.org, se van a los reportes financieros y van a ver de México cuáles son las ONGs que reciben financiamiento para promover el aborto en su país. Open Society, la fundación de George Soros, financia el lobby LGBTI. ¿Quién lo dice? Yo no, lo dice su propia página en internet. Open Society en Twitter. Buscamos activistas jóvenes de 22 a 30 años con base en América Latina en la promoción de un proyecto de su propio diseño que integre nuevas realidades feministas y fomente espacios feministas más justos, inclusivos y accesibles. Al mismo tiempo, apoyando a la Planned Parenthood. Open Society de George Soros, uno de los magnates más millonarios del mundo. Warren Buffett dona más de $1.200 millones a la industria del aborto. $1.200 millones. Bill y Melinda Gates Foundation financian también el feminismo, la ideología de género y el aborto. Métanse en su página web oficial y lo van a ver. La planificación familiar tiene en su sección toda la cuestión del aborto en esta fundación. Esto tiene una semana. Trudeau, el presidente de Canadá, anunció que va a donar Canadá $1.400 millones todos los años, ¿sí? $1.400 millones todos los años para promover la agenda feminista en el mundo. La agenda de género y el aborto. Yo digo, ¿cómo uno pelea contra esto? Hagamos una polla. ¿Cuánto piensan que vamos a sacar acá? No sé, $500. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Claro, porque con estos datos uno se quiere ir a su casa y olvidarse de todo esto. No, hay que luchar. Esto es una lucha de David contra Goliat. Y esta es la última placa, y ya sí, lo cierro. ¿Qué se puede hacer? Es una lucha de David contra Goliat. Tener conciencia de mayoría y saber que nosotros somos la mayoría, pero una mayoría es totalmente débil si no se visibiliza. Nosotros tenemos que impactar sobre la opinión pública, ¿cómo? Poniendo al público en las calles, porque los medios de comunicación nos invisibilizan y el mensaje que recibe el político es que la opinión pública es aquello que mira por televisión. Si nosotros no tomamos la opinión pública, impactar sobre la opinión pública para impactar sobre la política, entonces no nos quejemos si los políticos después hacen cosas que van de la mano con las minorías, porque son las minorías las que están impactando sobre ellos. Formación política. Necesitamos comprender que esto es un asunto político, que se vehiculiza a través de la política. Luego necesitamos formarnos políticamente. Ellos se vienen formando políticamente desde hace décadas y han comprendido cómo funciona la política y cómo funciona el Estado y cómo funcionan las organizaciones internacionales para vehiculizar sus proyectos. Nosotros no. Nosotros nos encerramos en las iglesias y decimos, bueno, vamos a rezar y está muy bien, vamos a rezar y vamos a solucionar esto con un rosario. Y lo cierto es que esto se resuelve en la arena política. Volver a la lectura. No se puede aprender estos temas simplemente mirando videitos. Tenemos que formarnos seriamente para que emerjan líderes capaces de debatir públicamente y destrozar los argumentos de los sectores del género. Pero para eso, nuevamente, tenemos que tener una formación importante. Y la formación importante viene de la lectura, no viene del homo videns, no viene de la televisión, no viene del videíto que vi ayer por YouTube. Hay muchos chicos, porque veo que hay algunos jóvenes, que me dicen, bueno, pero a mí me aburre leer. No es para divertirte leer. Para divertirte jugar al fútbol. Para divertirte andar a ver una película de cine o mirar Netflix. Leer es para formarte. ¿La formación es aburrida? Bueno, puede que sí, pero es fructífera. Y la vas a necesitar. Por lo menos si querés dar esta lucha. Discursos y argumentos seculares. Necesitamos construir argumentos y discursos que sean racionalmente aceptados por cualquiera independientemente de las creencias religiosas.
Independientemente de las creencias religiosas de las personas, nosotros tenemos que tratar de ofrecer un discurso que pueda ser aceptado independientemente de si esa persona cree en Dios o no cree en Dios. Si es evangélico, judío, musulmán, católico, lo que fuere. Necesitamos instituir la rebeldía. Darnos cuenta que estamos haciendo una lucha de David contra Goliat implica salir con todo. Salir con todo porque si no nos pasan por encima. Y mostrarle a los jóvenes que la verdadera revolución es la revolución que defiende la vida, no la que defiende la muerte para apoyar los intereses de multimillonarios y de organizaciones del establishment mundial. Cuando los jóvenes comprendan eso, yo les puedo asegurar que los jóvenes se van a pasar a nuestro bando. En Argentina ya se están pasando, por ejemplo. Último, compromiso militante. El sábado hay una marcha pro vida. ¡Ay, justo el sábado! Tengo unas cervezas con un amigo. No, quedé con mi novia en ir al cine. No, que mi hermano no sé qué cumpleaños. Cancelalo. La marcha es una vez cada cuánto. No solamente cancelalo, llama a tus amigos, llama a tus conocidos y llevamos también a la marcha. Usá tus redes sociales, usá WhatsApp, no importa si te insultan algún contacto que tengas por ahí, bloquealo de última, y ya está, para eso existe esa opción. Pero usá tus redes sociales para militar y hacerte presente en todas las actividades que tengan que ver con esto. Si no ponemos a la gente en la calle, si no les mostramos a los políticos que aquellos que tenemos los votos somos los que realmente gobernamos en la democracia y que nosotros somos mucho más que ellos, entonces no vamos a poder cambiar absolutamente nada. Esa es nuestra última esperanza. Gracias. Muy buenas tardes, no sé si se escucha bien. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias a los anfitriones que nos agasajaron hoy al mediodía, después de haber dado la conferencia de la mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, a mí me toca dar la segunda parte de esta conferencia y Agustín seguramente comenzó, porque yo no lo escuché, ya lo he escuchado cuántas veces. Así que yo estaba en un búnker acá muy cómodo, muy bien tratado, con unas masitas que me dieron. Seguramente comentó o suele empezar hablando acerca del nombre del libro. Y yo les voy a hablar de la tapa del libro. Es decir, de lo más importante que tiene el libro, que es la tapa. ¿Por qué? Porque para cualquier libro lo más importante es la tapa. Esto que estoy diciendo puede parecer una suerte de superficialidad, una frivolidad. ¿Cómo lo más importante del libro es la tapa? Y sí, porque si el libro está bien escrito, está bien redactado, bien documentado y es entretenido, pero la tapa no entusiasma y el título no despierta la atención del lector, ese libro no lo va a leer nadie. Y si no lo lee nadie, el escritor fracasa. Entonces nosotros hicimos esta tapa en donde ustedes pueden apreciar que hay una suerte de Che Guevara coqueto, con los labios pintados, los ojos ensombrecidos, en lugar de tener la estrella revolucionaria en la boina, tiene un puño feminista, y en lugar de estar embanderado en la bandera cubana, en la bandera rusa, está embanderado con los colores del trapo sodomítico, ¿no? Ahora, ¿qué refleja la tapa? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que estéticamente sugiere? No es ni más ni menos que representar o que transmitir en un tono más o menos caricaturesco cómo son hoy las marchas del orgullo gay. Esta es la tapa del libro, acá tienen los trapos multicolores en algunos lugares, y acá tienen no solamente la imagen de Guevara, sino a gente disfrazada como el Che Guevara. Lo cual es, además de ser una curiosidad y poner de manifiesto cómo opera la nueva izquierda, además de ser una curiosidad, es un error historiográfico importante, porque el Che Guevara, cuando se produce la revolución comunista en 1959 en Cuba, la primera decisión que él toma como subalterno de Fidel Castro es crear un campo de concentración para castigo de homosexuales.
que se crea en la península de Guanacavive. Esto después es política de Estado en Cuba, y recién en el año 2010 Fidel Castro, poco antes de morir, pidió disculpas. A quien quiera ahondar en el tema, este filme, Conducta Impropia, está en YouTube, dura 2 horas, muestra los testimonios, los campos de concentración. La consigna era: la revolución no necesita peluqueros. Y en la entrada de los campos de concentración y de reeducación decía: el trabajo os hará hombres. Y eran sometidos los homosexuales a campos de concentración. Estas películas tienen testimonios, declaraciones de Fidel Castro, cómo justificaban la reeducación, etcétera, etcétera. Esto es para mostrar que es una rareza cómo la nueva izquierda le da a los integrantes de la comunidad gay en una mano la banderita multicolor y en la otra el banderín de Guevara, cuando eso no resiste el menor análisis historiográfico. Ahora, el maltrato de la izquierda para con la comunidad homosexual no es algo propio ni de Guevara, ni de Castro, ni de Cuba. Es algo propio de la izquierda en general. Fíjense, este mapa del año 80, plena Guerra Fría, los países que están en color rojo, con algunos matices, porque había 2 grandes bloques, el bloque chino y el bloque soviético, son los países de la órbita comunista en plena Guerra Fría. En la Unión Soviética, el artículo 121 del Código Penal tipificaba la homosexualidad con una pena de 5 años de trabajo forzado. 5 años de trabajo forzado en la Siberia, en los gulags. En el caso de China, la pena era de castración y en caso de reincidencia, de ejecución sumaria. El delito de sodomía recién fue derogado en la Unión Soviética en el año 1993 por Boris Yeltsin, ya no existía más la Unión Soviética. Y en el caso de China fue derogado en 1997. Estamos hablando de 25 años atrás, 20 años atrás. No estamos hablando de la época de Stalin, de la época de Mao Zedong. Estamos hablando de tiempos muy recientes. Y resulta que los mismos sectores ideológicos que controlaron el 40% de la superficie terrestre, controlaron la vida del 40% de la población mundial, le pusieron muros al mundo, manejaron el poder absoluto, ninguna mujer presidió ningún lugar de preponderancia en ningún país de izquierda. Y la homosexualidad era castigada en campos de concentración. Estos mismos sectores ideológicos, 20, 25 años después de su derrumbe, aparecen en escena a la vanguardia de las marchas por el orgullo gay y enarbolando y agitando las pasiones por la emancipación femenina. Los mismos sectores que destrataron y marginaron a la mujer y criminalizaron la homosexualidad. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Cómo se reconvierte? Seguramente Agustín hizo una suerte de recorrido ideológico de cómo la izquierda fue mutando en esto. Pero desde el punto de vista político, ¿cuándo nosotros empezamos a apreciar este cambio paradigmático, este cambio estético, este cambio discursivo, este cambio inclusive de clientes? Porque ya no les interesa hablar de lucha de clases y de defender la clase obrera, sino que ahora son otros los discursos y otros los mercados a capturar ideológicamente. Hay un año que nosotros tomamos como referencia, que es el año 1992. Porque en 1992 la Unión Soviética deja de existir. En realidad se hace el anuncio a fin del 91 y en el 92 se produce la desarticulación política de la Unión Soviética. El diario más importante de Argentina, Clarín, lo titulaba así: la Unión Soviética deja de existir. Agosto del 91. Y fíjense, acá al lado, curiosidad, negocian con los raptores de Macri. Macri, el actual presidente, muy joven en esa época, había sido raptado por una banda de secuestradores, una familia muy rica, la de él, había sido raptado por una banda de secuestradores y estaban negociando su rescate, cosa que lamentablemente prosperó. Entonces, en agosto del 91 tenemos que cae la Unión Soviética y aparecen en escena un montón de fenómenos y expresiones del conflicto en el año 1992, de manera casi automática. En el año 92 aparecen en escena